dijo, yo me gocé, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Gracias, Padre maravilloso, porque donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Te adoramos, Señor, y te exaltamos, bendito Dios, este día, esta mañana, Padre. Ayúdanos, Padre maravilloso, que nuestros pensamientos, que nuestro corazón, que nuestra alma esté enfocada en ti, Padre maravilloso, porque de ti proviene la bendición, de ti proviene nuestra sanidad, de ti proviene nuestra salvación, en el nombre de Cristo Jesús. Abre nuestros oídos espirituales, nuestro corazón está dispuesto para ser ministrado a través de tu palabra, por medio del poder de tu Espíritu Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Gloria sea al Señor. Tome su asiento, hermanos, en esta hora. Entonces voy a hablar sobre la oración y el discipulador. Estamos viendo la serie, hermanos, discípulos que hacen discípulos. Entonces, la semana pasada aprendimos, más bien hace 15 días aprendimos cómo el Señor capacita a sus discípulos para llevar a cabo su misión. Es decir, nuestro Señor Jesucristo nos da una misión, que es la misión de Él. La misión de nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña en la palabra de Dios, que dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la misión del Señor. Y el Señor nos alcanzó, el Señor nos encontró. Pero cuando Él asciende a los cielos, antes de ascender a los cielos, en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, Él nos da la gran comisión. Y Él de su misión nos da, o nos dice que hagamos su misión. Y nos enseña que vayamos, ¿verdad?, por todas las naciones, predicando el Evangelio, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es bonito, es hermoso ser cristiano, conocer a Cristo, pero Dios, ¿verdad?, va más allá. Él quiere que nosotros cumplamos, llevemos a cabo su misión. Es decir, nosotros pues ya somos salvos y adoramos y nos gozamos en su presencia y cantamos salmos y cantamos cánticos espirituales. Pero el Señor dice, ve, ¿verdad? Comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué? Para que prediquemos su palabra. Él no solamente quiere que nosotros seamos salvos, sino que además Él quiere que nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, Ojo Caliente, Cariña, sus alrededores, sean salvos y vengan a la presencia de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Porque sería muy egoísta decir, pues yo ya soy salvo y ahora sí sálvese quien pueda, ¿verdad? No, el Señor nos dice, ve y predica el Evangelio a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos. Amén. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, que por 99 justos. Amén. Entonces, son importantes los 99 que ya son alcanzados por Cristo, pero el Señor nos dice que hay fiesta cuando una persona que no conoce de Cristo le recibe como Señor y Salvador. Hay fiesta en los cielos. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces, la semana pasada vimos cómo Dios nos capacita para llevar a cabo la misión del Señor. Es decir, Él nos envía, pero no nos envía así sin armas. Él nos capacita, Él nos enseña qué es lo que debemos de hacer o de decir. Por ejemplo, vimos que Jesús, por su obediencia y sumisión al Padre, recibió toda autoridad. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó con su ejemplo que Él fue obediente, que Él fue sumiso al Padre. Amén. Y entonces, por esa obediencia y por esa sumisión, Él recibió toda autoridad. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Él dice que toda la autoridad, todo el poder le fue dado en el cielo y en la tierra. Y nosotros vamos en ese nombre, que tiene todo el poder, toda la autoridad. Aprendimos que no vamos en nuestro nombre,
Vamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. No vamos en el nombre de Pedro, no vamos en el nombre de Santiago, ni de Juan, ni de María. Vamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bendito sea su nombre. También aprendimos, hermanos, que Jesús les confirió su poder a sus discípulos para llevar a cabo su misión. Él les confirió el poder, ese poder que le fue dado. Dijo, vayan y en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Amén. En las manos tomarán serpientes y escorpiones, hablando del poder del enemigo. Dice, y nada les dañará. Tenemos, hermanos, el nombre de Jesús y tenemos su poder para llevar a cabo su misión. Dice en Lucas capítulo 24, versículo 49, yo os enviaré pronto lo que mi Padre os ha prometido, pero no salgáis todavía de Jerusalén, sino permaneced aquí hasta que Dios os revista de todo poder. Está hablando del Espíritu Santo. Amén. En el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, dice que los discípulos estaban reunidos y de repente vino del cielo un estruendo recio que llenó toda la casa. Y dice que se asentó sobre los discípulos lenguas repartidas como de fuego. Amén. Y entonces recibieron el poder del Espíritu Santo, bendito de Dios. No vamos solos, el Espíritu Santo va con nosotros. El precioso Espíritu Santo está en nosotros. Podemos compartir su palabra, podemos compartir el evangelio. Y también vimos cómo Dios nos capacita para llevar a cabo su misión. Dice que Jesús les confirió autoridad a sus discípulos para llevar a cabo su misión. Es decir, les dio poder, pero también les dio autoridad. Amén. Él nos revistió con su presencia, Él nos revistió con su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, cuando un hombre que es tránsito, que porta su uniforme, y luego él quiere parar un carro o un camión de quién sabe cuántas toneladas, lo único que él hace es que se pone ahí en la carretera, levanta su mano y le pita el silbido. Y entonces ese camión tan grande o tráiler o carro o moto o bicicleta, lo que sea, se detienen. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. Tiene una autoridad que le fue delegada por su posición, por su trabajo, por el gobierno. Entonces, pero si ese hombre llega así como civil y quiere detener un camión, lo más seguro es que el camión va a pasar por encima de él. El Señor nos revistió de autoridad. Amén. Y cuando nosotros vamos en su nombre, entonces aún las fuerzas del enemigo retroceden. ¿Por qué? Porque ven en nosotros la presencia, el poder de su Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y usted puede ordenar en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y entonces el enemigo obedece en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que en una ocasión vinieron 7 hijos de un sacerdote y le dijeron en el nombre del Dios que predica Pablo, en el nombre de Jesús. Pero estos hombres ni siquiera tenían a Cristo en su corazón. Ellos no habían recibido a Jesús como Señor y Salvador. No habían nacido de nuevo, no se habían arrepentido de sus pecados. Y quisieron darle órdenes a unos demonios para que dejaran libre a unas personas. Y los demonios le respondieron y le dijeron, nosotros sabemos quién es Jesús. Nosotros sabemos quién es Pablo, pero ustedes, simples pichoncitos, ¿quiénes son? Ellos no tenían el poder, la autoridad que el Señor les había delegado a sus discípulos. No eran discípulos del Señor. No se habían arrepentido, no seguían a Jesús como Señor y Salvador. Y entonces dice que esos demonios los golpearon y los mandaron desnudos a su casa. Pero cuando Pablo se levantaba y decía en el nombre de Jesús, entonces aún los demonios obedecen en el nombre de Jesús. Amén.
Entonces, ese poder, esa autoridad, Dios la ha delegado a sus discípulos. Pero ellos estaban bajo autoridad. Ellos estaban bajo la autoridad del Señor. Amén. Por eso es muy importante someternos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, vamos a ver, hermanos, cómo Dios ahora, a través de la oración, Él nos abre las puertas, hermanos. Amén, para que nosotros llevemos a cabo su misión. Cuando nosotros tenemos familias, amigos, que necesitan reconciliar su vida con Dios, lo primero que nosotros debemos de hacer es contactarlos. ¿Cómo los contactamos? Cuando nosotros, hermanos, anotamos el nombre de aquellos que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador en una hojita, en su libreta, es importante que usted ponga el nombre de su hijo, de su hija, de su esposo, de su esposa, de quien no haya recibido a Jesús como Señor y Salvador. Es importante que usted lo anote. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Y en el momento de nuestro devocional, de nuestra oración, orar por esa persona. Pero también es importante que nosotros mejoremos nuestra relación con ellos. Es decir, si tenemos algo contra ellos, hay que perdonarles. Si tenemos tiempo que no les visitamos, hay que visitarles o llamarles por teléfono. Hay que acercarnos a las personas, así como nuestro Señor Jesucristo se acercó a la gente, se acercó a sus discípulos. Así como Él vino a nosotros, a nuestra vida, a nuestro corazón. Pero también es necesario que les ayudemos y les sirvamos en sus necesidades o sus problemas. Ellos están pasando por dificultades. Es importante que nosotros nos presentemos, ¿verdad? Y les ayudemos y oremos por ellos. Pero también hay que ayudarlos para que ellos reconcilien su vida con Dios. Qué bueno, es maravilloso ser salvos. Y nosotros ya estamos en el redil del Señor. Pero no podemos, hermanos, hacer como si nada estuviera pasando en Ojo Caliente en nuestra nación. Ojo Caliente y nuestra nación necesitan a Cristo Jesús. Amén. O sea, a Él le agrada que le adoremos y que nos gocemos en su presencia y que nos reunamos, pero también Él quiere que llevemos a cabo su misión. Él nos delegó una misión que es reconciliar al perdido con Dios. Esa es nuestra misión. La misión de Jesús es nuestra misión, para que cada persona sea reconciliada con Dios y se convierta, ¿verdad?, en un discípulo del Señor. Pero también es importante que una vez que nosotros los llevamos a los pies de Jesús, es importante que les compartamos la lección de consolidación. Es necesario enseñarles, ¿verdad?, quién es Jesús, qué es lo que dice su palabra, cómo podemos orar a Dios, ¿verdad?, cómo nos lo dice la palabra de Dios. Es importante que nosotros les enseñemos la palabra de Dios, hasta que por último los llevemos a que se comprometan a través del bautismo y tomen la decisión de bajar a las aguas bautismales. Eso significa que ellos renuncian al mundo y se convierten a Cristo Jesús. Y también es necesario integrarlos a un grupo de discípulos que hacen discípulos. Amén. Es necesario llevarlos a un discipulado. Muy bien, el milagro, hermanos, de la reconciliación de Dios, de Dios hacia nuestros amigos y familiares, inicia cuando nosotros anotamos los nombres y empezamos a interceder por ellos para que sean salvos. ¿Cuántos necesitan o cuántos quieren que sus hijos, que sus nietos vengan a los pies de Cristo? Amén. Anótelos uno, por nombre, por apellido. Y en su devocional usted diga: Padre, en el nombre de Jesús, te pido por mi hijo, por mi hija, ahí por nombre. Señor, toca su vida, toca su mente, toca su corazón. Padre maravilloso, que su corazón reciba tu palabra. Alúmbrale los ojos de su entendimiento. Quita todo lo que estorbe, toda barrera, toda oposición del enemigo sea rota en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por
¿Por qué? Porque es muy importante estar orando por ellos. En Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8 nos dice: además Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre, dice, y no desanimarse. El Señor les enseñó a través de una parábola que era necesario orar, dice, siempre, y no desanimarse. Les estoy leyendo otra versión que no es la versión Reina Valera. Les dijo: en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía: hazme justicia contra mi adversario. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla. Pero después se puso a pensar: aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia. No sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Dijo entonces el Señor: presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos? Que día y noche claman a Él. ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Amén, gloria a Dios. Esta es una parábola, y las parábolas, hermanos, son historias que pasaron, que sucedieron, reales, pero que nos traen una enseñanza a nuestro tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, dice que había una mujer que iba delante de un juez y le decía: hazme justicia a mis adversarios. Pero no dejaba pasar un mes, ni una semana, diario. En la mañana, en la tarde, iba y le decía: hazme justicia. Y entonces este juez injusto, que ni temía a Dios ni a los hombres, él dijo: ¿acaso Dios se va a tardar en responderle a sus hijos que vienen a Él de día y de noche? No, Él les va a responder. Bendito sea su nombre. Dios, hermanos, no quiere que nos rindamos. Cuando oramos por nuestros amigos y por nuestros familiares, por nuestros vecinos, Dios no quiere que nos rindamos. Es importante que diariamente, que continuamente oremos por ellos, que los pongamos en las manos del Señor. Amén. En esta hora, hermanos, vamos a aprender cómo orar por los no creyentes. Vamos a aprender cómo orar por los no creyentes. Amén. Entonces, vamos a ver 5 aspectos, 5 puntos esenciales de cómo debemos de orar por los no creyentes. En primer lugar, pida al Espíritu Santo que le guíe a sus amigos y familiares que están listos para reconciliarse con Dios. ¿Sabía usted que Dios está tratando con ellos y nosotros no lo sabemos? Dios ya está tratando con ellos. Ellos ya están listos para reconciliar su vida con Dios. Entonces hay que orar: Señor, muéstrame quién de ellos ya está listo para recibirte como Señor y Salvador. ¿Por qué razón? Porque nuestro Señor Jesucristo quiere que todos sean salvos y que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, en la versión Reina Valera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Cuál promesa? Él prometió que un día va a venir por su pueblo, un día va a venir por su iglesia. Entonces dice que Él no retarda su promesa. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor, hermanos, no quiere la muerte del pecador. El Señor quiere, hermanos, que el pecador se arrepienta y viva. Y tenga vida eterna. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces es muy importante que nosotros, hermanos, tengamos en cuenta eso. Acuérdese cómo usted vino a los pies de Jesús. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando tenía 16 años, yo tenía un vacío en mi corazón. Yo no tenía paz. Dios ya estaba tratando conmigo. Dios ya me estaba llamando al arrepentimiento, pero yo no lo sabía. Yo decía, yo le preguntaba a los adultos: oiga, ¿usted es feliz? ¿Usted tiene paz? ¿Usted tiene gozo en su corazón? Porque yo no lo tenía a la edad de 16 años. Y entonces yo mismo me contestaba: bueno, pero si estás bien chavo, date un baño y vete a la discoteca.
Y ahí, pues, ponte a bailar, ponte a bailar y convive allí con las chicas y te vas a sentir contento. Porque el hombre cuando no, y la mujer que no tienen a Cristo en su corazón, tienen un vacío, tienen un hueco en su vida y no saben cómo llenarlo. Por eso lo buscan en las cosas de este mundo, en los placeres de este mundo. Pero la palabra de Dios nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Y entonces, yo recuerdo, ¿verdad? Que yo andaba haciéndome esa pregunta. Yo iba a esos lugares, pero cuando regresaba a mi habitación me sentía peor, me sentía vacío, no había paz en mi corazón. Pero cuando me hablaron acerca de nuestro Señor Jesucristo, yo entendí que el Señor me estaba llamando, entonces lo recibí como mi Señor y mi Salvador. Y desde ese momento vivo una vida nueva, porque el Señor Jesús dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Solamente Cristo llena nuestro corazón, solamente Cristo llena nuestra vida. En Él está la felicidad, en Él está el gozo. No necesitamos nada más. Necesitamos al dador y al autor de la vida. Bendito sea su nombre. Entonces, hay personas que ya están listos para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Hay que orar. Señor, guíame, enséñame. ¿Quién tú ya estás llamando, Señor, para que te reciba como Señor y Salvador? Porque no todos sienten eso, hermanos. Hay personas, ¿verdad?, que dicen, no, pues a mí déjame disfrutar mi vida. Yo vivo bien a gusto así. Es que él todavía no está listo, o ella todavía no están listos para hacer esa decisión, que es la decisión más importante de su vida. Bendito sea el Señor. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, para que el Espíritu Santo nos guíe a nuestros amigos y familiares que ya están listos para reconciliar su vida con el Señor. Ya es como el fruto de un árbol. Usted se da cuenta cuando una pera, una manzana ya están listas para ser cosechadas. La ve grande, rojita, jugosa, apetitosa, y dice, esta manzana ya está lista, y la corta. Ya está lista para ser cosechada. Así también las almas. Hay personas que ya están listos para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Pero es importante que usted ore y le diga, Espíritu Santo, muéstrame. Dime a quién le hablo. Dime, Señor, a quién le comparto tu palabra. Y llévame a esa persona. Y Dios le va a mostrar. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Por ejemplo, el Señor guió al apóstol Pablo en su trabajo misionero. Fíjense bien lo que dice Hechos capítulo 16, versículos 6 al 15. En la versión Reina Valera, Hechos 16, versículos 6 al 15. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cómo está eso? El apóstol Pablo quería que todos se convirtieran. Pablo, el apóstol, iba a Asia, pero dice que el Espíritu Santo le prohibió, dice, fíjese, hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo lo estaba guiando. Y luego dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Pablo quería ir a otra ciudad. Intentaron ir a Bitinia. Dice, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. El Espíritu Santo lo estaba guiando. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio, dice que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces el Espíritu Santo los guió para Macedonia. Quiere decir que hay personas que ya están listas para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Nada más hay que estar alertas, atentos a la voz y a la guianza del Espíritu Santo para ir con ellos y hablarles del amor del Señor. Bendito sea su nombre. Otro ejemplo lo encontramos
con el diácono Felipe. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos que un ángel del Señor le habló a Felipe. Fíjese, un ángel del Señor le habló a Felipe. Le voy a dar la cita bíblica. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 28. Dice, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Dice, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. O sea, hay que ser obedientes. Cuando el Señor Jesús nos diga, levántate y ve con tu compadre y háblale de Cristo, inmediatamente, no hay que poner peros. O cuando nos dice, levántate y ve y háblale a tu hijo o a tu hija, háblele. En ese momento, vaya a donde está él o ella. O si le dice el Señor, sal y háblale a tu vecino. ¿Por qué? Porque ya están listos para la cosecha, ya están listos para recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Dice que este ángel le dice, vete a Jerusalén, dice, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Quiere decir que era un discípulo obediente, ¿verdad? Estaba a la orden. ¿Se imaginan que Felipe hubiera dicho, no, Señor, y luego me estás mandando al desierto? No, yo no voy para allá. Ahí en el desierto, ¿qué voy a hacer? Porque muchas veces queremos razonar lo que Dios nos dice. Pero dice que Felipe fue obediente y fue al desierto. Dice, el cual estaba, y luego dice, entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, dice, había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Entonces, cuando Felipe ve a ese carro, le dijo el Espíritu Santo, acércate, júntate a ese carro. Y cuando fue Felipe, dice que este eunuco, este etíope, estaba leyendo la palabra de Dios. Entonces, ahí fue donde Felipe le habló del evangelio. Porque ahora en nuestro tiempo entendemos que era Isaías capítulo 53, donde dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Mi hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y entonces el etíope le dijo, Felipe le dijo, ¿entiendes? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco le dijo, pues si no hay quien me lo explique, ¿cómo voy a entender? La gente, hermanos, que no conoce de Cristo, no entiende las cosas de Dios. Por eso es importante que les hablemos del evangelio. Y dice la palabra de Dios que Felipe le dijo, pues hazme un campito. Se subió, ¿verdad? Y le empezó a hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que Felipe le enseñó, ¿verdad?, que Cristo le ama y que Él murió por él en la cruz del Calvario y que murió y que resucitó al tercer día y que ascendió a los cielos y que está sentado a la diestra del Padre. Pero también le habló del bautismo, es decir, lo consolidó. Felipe lo consolidó a este etíope, a este eunuco, de tal manera que este etíope ya estaba listo para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Dice que cuando iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y le dijo el etíope, el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. El hombre le contestó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Paró el carro, ¿verdad? Y descendieron a las aguas y Felipe lo bautizó.
Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestras familias, con nuestros vecinos, que les hablemos del evangelio, que los consolidemos, que les hablemos, ¿verdad?, sobre el bautismo en agua, y para que ellos tomen su decisión. Dios, hermanos, quiere que nosotros cumplamos con la gran comisión. Entonces, el segundo enfoque, hermanos, que debemos de hacer en la oración de intercesión por nuestros amigos y familiares, dice: ore para que el corazón de sus amigos y familiares sea buena tierra. Entonces vamos a orar para que Dios nos muestre quién ya está listo para recibir a Jesús. Señor, muéstrame quién de mis hijos, de mis hijas, de mi familia ya están listos para recibirte. Muéstrame, Señor. Y les voy a hablar de ti, de tu palabra. Bendito sea el Señor. Pero también vamos a orar para que el corazón de ellos sea buena tierra. Fíjense muy bien, el corazón es diferente tierra. Ahorita voy a explicar esto. Cuando leemos la parábola del sembrador, aprendemos que hay diferentes tipos de terrenos. En Mateo, capítulo 13, versículo 18 al 23, en la versión Reina Valera, nos dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, la que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino y la comieron las aves. Hay personas que no la entienden, pero ese terreno es la semilla que fue sembrado junto al camino. Vienen las aves del cielo y se la comen. Bueno, aquí tipifica que es el enemigo el que les quita la semilla. En el versículo 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es aquel que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hay personas, ¿verdad?, que cuando les hablamos de Cristo, y bien contentos, ¿verdad?, y bien gozosos. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Son aquellos que dicen: sí, yo recibo a Jesús, yo lo recibo como mi Señor y mi Salvador, pero luego viene la prueba, viene la aflicción, viene la lucha, viene la adversidad y se retiran. Ya no son persistentes, no siguen en los caminos del Señor, se van al mundo, ¿verdad? Esas son las personas que representan la semilla que fue sembrada entre las piedras. No tiene una raíz profunda, no se cimientan en los caminos del Señor. Son personas inestables. Viene la lucha, la prueba, y empiezan a renegar contra Dios. No que Dios está conmigo, no que Dios me ama, y ya no siguen en los caminos del Señor. Ese es otro tipo de tierra. Y luego dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es otro tipo de tierra, la semilla que es sembrada entre espinos. También, ¿verdad?, aparentemente son personas que comienzan bien, pero luego llegan los afanes de este siglo. Los afanes: no, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, no, es que no tengo tiempo. En una ocasión, ¿verdad?, un hermano quedó de ir a trabajar, a poner unos cimientos, y no llegó. Y fue otro hermano y lo buscó y le dijo: te estamos esperando, tú eres el que ibas a poner los cimientos. Él dijo: no, es que me llegó trabajo y lo más importante ahorita es mi trabajo y no voy a ir. Ya cuando se desocupó fue, y el hermano le dijo: sabes que yo no te necesito, regrésate, porque yo ya conseguí quien lo pusiera. O sea, no es cuando nosotros digamos, es cuando Dios dice. Amén. Porque en ocasiones Dios nos va a decir: levántate y ve y háblale a tu hijo. No, Señor, ahorita no tengo tiempo. Ve y háblale a tu vecino. No, que mejor otro le hable. ¿Se imaginan? Se va a perder, ¿verdad? Pero luego dice: mas el que fue sembrado en buena tierra. O sea, vamos a orar
para que nuestros familiares y nuestros vecinos sean buena tierra. Vamos a orar, Señor, que mi hijo, que mi hija sea buena tierra, que cuando le hable tu palabra, Señor, se entregue a ti con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Que no sea solamente una persona emocionalista, que no se mueva por las emociones, sino por sus convicciones en ti. Que te ame con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Que aunque venga la lucha, la prueba, la adversidad, siga firme en tus caminos. Que no importa si le duele una muela o un callo, siga adelante, Señor. Que no se vuelva al mundo, que permanezca en ti hasta que tú vengas por nosotros. Amén. Señor, que mi hijo, que mi hija, que mi cónyuge, que mi vecino, mi vecina sean buena tierra. Miren lo que sucedió con la que fue sembrada en buena tierra. Dice, este es el que oye y atiende la palabra y da fruto. El Señor, hermano, no solamente quiere, ¿verdad?, que nosotros vivamos ahí diciéndole, no, sí, Señor, yo te amo, yo te exalto. Y no, que padre es la presencia de Dios y que no le hable a nadie. Dios quiere encontrar fruto en nosotros. Dios quiere que produzcamos fruto. Para eso nos llamó. Dice, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Dios nos ha dado la capacidad para dar fruto. Todos tenemos esa capacidad de dar fruto. Pero muchas veces no damos fruto porque no queremos. Es importante ser obedientes al Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que Él vio una higuera y tuvo hambre. Y vio una higuera, muchas hojas, muy grande, muy frondosa. Y cuando se acercó, no vio ni un higuito. No vio ni un higo, ni siquiera apachurradito, nada. Y el Señor dijo, bueno, pues si yo hice esta higuera para que dé fruto. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo? Nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y cuando regresaron, la higuera se secó. Dios, hermanos, un día va a venir y va a buscar fruto en nosotros. ¿A cuántos le hablaste de mí? Puse a tu vecino, puse a tu vecina. Vino y te platicó sus problemas. Te dijo que le dolía el estómago y tú le dijiste, tómate un té de Istafiate. Tómate un té de hierbabuena. Y no le dijiste que yo le amo. No le dijiste que yo le puedo sanar. No le hablaste de mí. Le dijiste, mira, mi abuelita me daba Istafiate y se me quitaba el dolor de estómago. Dice la palabra de Dios, hermanos, que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, que por 99 justos. Ya nosotros ya somos salvos, ya lo hicimos, ya estamos en el redil. Pero hay muchas personas que necesitan recibir a Jesús como Señor y Salvador. Vamos a orar que nuestros amigos y nuestras familias sean buena tierra. En esta semana, usted anote el nombre de sus amigos y familiares que desea ayudar a reconciliar su vida con Dios. Y ore que el Señor les guíe a aquellos que tienen un corazón listo para recibirlo. Amén. Ponga su lista ahí de personas, familiares y amigos a los cuales Dios le guíe. Ponga una lista ahí. Todos los días ore por ellos. Todos los días ore por cada uno de ellos. Amén. Bendito sea el Señor. El Señor, hermanos, que obra en sus corazones. Vamos a orar fervientemente por ellos para que sean buena tierra. Otro enfoque, hermanos, es que es importante que oremos para que el corazón de nuestros amigos y familiares, ya dijimos, sea buena tierra. El tercer enfoque, hermanos, para interceder por nuestros amigos y familiares, es que oremos para que cambie su situación espiritual. Miren, hermanos, hay personas que viven una situación espiritual muy fea, muy deprimente. En una ocasión, haciendo mi recorrido para hacer entrevistas, vi a una mujer
vi su rostro y percibí algo en ella y le dije, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Y me empezó a decir, he tenido tiempos de temor, de angustia, de depresión muy fuertes, que en ocasiones no he podido dormir por el miedo. Y le dije, ¿sabía usted que Cristo le ama? Y Él quiere traer la paz a su corazón. Él dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Dios puede traer paz a su vida, a su corazón. Pero lo que usted necesita es recibirle como Señor y Salvador. Le dije, repita esta oración conmigo. Y la guié a los pies de Jesús. Al instante su rostro cambió. Dije, ore, lea la Biblia. Cuéntele a Jesús sus problemas, sus necesidades. Que Él le ama y Él le va a dar paz en su alma. Entonces hay personas, hermanos, que están pasando por una situación espiritual muy fuerte. Por eso hay personas que se suicidan. Hay personas que no tienen paz. Por eso hay personas que buscan tener el gozo y la paz en otras cosas que este mundo les ofrece, pero porque no conocen otra cosa. Pero nosotros, hermanos, Dios nos puso aquí en esta tierra para que cumplamos con su misión. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por esa razón, hermanos, fíjense muy bien. Nosotros les enseñamos a ustedes que cuando le hablen a una persona de Cristo, se cercioren que esa persona sea una persona que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Por eso nosotros les hemos enseñado que usted vaya y eche la red y pesque, pero no a otra iglesia, porque hay muchos que son acarreadores. No, esos ya son salvos. Esos hay que dejarlos ahí. Nosotros hay que hablarles a los que no conocen de Cristo. Nosotros hay que hablarles, hermanos, a los que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Recuerde que hay gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Amén. Gloria sea el Señor. Entonces hay que ver la situación espiritual. ¿Cuál es la situación de esa persona que vive lejos de Dios? ¿Cuál es la situación, hermanos, de ellos? Es que viven en pecado y viven tomando malas decisiones. Ellos viven tomando malas decisiones, hermanos. Por eso les va mal, ¿verdad? Toman malas decisiones y viven en pecado. Esto significa que están muertos en sus delitos y sus pecados. Están muertos. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 nos dice: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna la fuerza de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Así vivíamos, hermanos, anteriormente. Haciendo el mal, tomando malas decisiones. Incluso hay personas que dicen que el que no vino a este mundo a hacer cierta cosa, entonces ¿a qué vino? Y otros dicen, el vino es tan malo que hay que acabárnoslo. ¿Verdad? Viven conforme a la corriente de este mundo. Hay hombres, ¿verdad?, que dicen, no, yo soy muy hombre porque tengo 3 mujeres. Ni siquiera puede mantener una y tiene 3. Sin vergüenza, ¿verdad? Cuando Dios nos mandó que nada más tuviéramos una esposa y la esposa un esposo. Amén. Pero vivíamos, hermanos, conforme a la corriente de este mundo, ajenos de la vida de Dios. Pero ahora, hermanos, hemos sido llamados a sus caminos.
Amén. Y Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Entonces hay que orar para que Dios cambie su situación espiritual, porque Dios no quiere, hermanos, que ellos perezcan. En Romanos capítulo 8, versículo 7 al 8 nos dice: los que no controlan sus malos deseos, solo piensan en hacer lo malo, son enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Si las personas viven, hermano, nada más para agradar sus malos deseos, no pueden agradar a Dios. En Isaías capítulo 53, versículo 6 nos dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir nuestros propios caminos. Isaías 53, versículo 6. Entonces, es importante, hermanos, que oremos para que la situación de ellos cambie. Pero también, hermanos, oremos para que reconcilien sus vidas con Dios. Señor, que mi hijo, que mi hija, que mi nieto, que mi primo, que mi prima, que mi tía se reconcilien contigo, Señor. Toca sus vidas, toca sus mentes, toca sus corazones. En Romanos capítulo 10, versículo 1 y 2 nos dice: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Este era el deseo del apóstol Pablo. Él quería que toda su nación fuera salva. ¿Cuántos quieren que todo ojo caliente sea salvo? Amén. Bendito sea el Señor. Yo muchas veces pienso, si yo, ¿verdad?, que no nací aquí, quiero que todo ojo caliente sea salvo, ¿cuánto más ustedes que son de aquí? Aunque ya soy más de aquí que de allá. Bendito sea el Señor. Amamos a Ojo Caliente. Amamos las familias. Amén, de Ojo Caliente. Entonces, eso es lo que nos mueve, hermanos. Ayer tuvimos un evento tan hermoso que fuimos y nos plantamos en una colonia. Y me levanté la madrugada y le dije: Señor, vamos a ir a esa colonia. Ayúdanos, respáldanos. Señor, convoca a los niños. Llegamos a esa colonia y había ya un grupo de niños ahí, ya casi como esperándonos. Ya nada más la pastora, ¿verdad?, y la hermana Beba les dijeron: vayan y hablen a sus amigos, que les vamos a hablar de algo muy importante y al final les tenemos un regalito. No, corrieron todos los niños. Llegaron más de, no sé si, no los conté, pero no sé si eran casi 50 niños. 60 regalos, 60 niños, o sea, algo tremendo. ¿Verdad? Les hablaron sobre la creación y los llevaron a los pies de Jesús. Pero también ahí estaban padres y madres de familia. Sí, o sea, nos gozamos, hermanos. Y estaba el sol, sí. Dije, que al cabo prieto ya estoy, no me puedo poner más. Bendito sea el Señor. Que se preocupen, no se crean. Yo iba a decir otra cosa. Pero no, nadie cambia de color, amén. Ya los blancos pues nomás se ponen rojitos, pero luego se les quita, ¿verdad? Entonces, hermanos, para eso el Señor nos mandó, para predicar el evangelio, sembrar la semilla. Bendito sea el Señor. Es la única manera en que Ojo Caliente y nuestra ciudad y nuestra nación va a cambiar. Es la única forma, no hay otra. La psicología, la ciencia, nada puede hacer. Solamente Cristo cambia la mente y el corazón. Solamente Cristo puede quitar las adicciones, las compulsiones y de que la gente tome malas decisiones. Solamente Cristo salva. Entonces, es importante, hermanos, que oremos para que ellos reconcilien sus vidas con Dios. Dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados. Y que a nosotros, fíjese muy bien lo que dice, nos encargó el mensaje de la reconciliación. ¿A quiénes les encargó el mensaje de la reconciliación? Diga, a nosotros. Amén. El Señor vino para reconciliar al mundo con Él, pero Él nos encargó a nosotros el mensaje
dijo, hijitos, me voy, ¿verdad? Al cielo, a la vista de mi Padre. Pero ahí les encargo, hijos, este mensaje de la reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Él nos dio ese mandato. Es como cuando usted le dice a su hijo, hijo, ahí te encargo, ¿verdad? Pues Dios, hermanos, nos dijo, hijo, hija, hijito, hijita, ahí te encargo. Lleva el mensaje de la reconciliación. No te quedes con él, no te quedes calladito, calladita. Hay personas que yo estoy tratando con ellos para que me reciban como Señor y Salvador. Y nosotros como hijos obedientes le decimos, sí, Padre, sí, Señor, sí, Dios nuestro, aquí estoy, listo, lista para llevar el mensaje de la reconciliación. Entonces, en esta semana necesitamos ser sensibles, hermanos, a la condición en la que viven nuestros amigos y familiares que no han reconciliado su vida con Dios. Ellos están perdidos y pasarán la eternidad en el infierno, a menos que oremos por ellos y que les hablemos del evangelio. Amén. Dios no quiere la muerte del pecador, Él quiere que se arrepientan y vivan. Tenemos la promesa de Dios que Él va a cambiar los corazones, Él va a cambiar las vidas. En Ezequiel capítulo 11, versículo 19 al 20, nos dice, Ezequiel capítulo 11, 19 al 20, nos dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Dios va a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Amén. Nosotros no podemos hacer ese cambio en las personas. Nosotros no podemos cambiar a nadie, pero Él prometió que Él va a cambiar el corazón, Él va a cambiar la mente, Él va a cambiar el alma y el espíritu de las personas. Cristo puede hacerlo. El cuarto enfoque, hermanos, que debemos hacer en la oración de intercesión por nuestros amigos y familiares no creyentes, oremos para que el Señor quite toda oposición que impida su salvación. Oremos para que Dios quite toda oposición que impida su salvación. El enemigo, hermanos, es decir, el diablo no quiere que las personas sean salvas. Él no quiere que la gente sea salva. Él quiere destruir sus vidas y sus familias. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 10, versículo 10, en la Reina Valera. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso es lo que hace el diablo. Esa es la obra del enemigo. Él viene a hurtar, a matar y a destruir. Él roba la paz, Él roba el gozo, Él roba la salud, Él roba el bienestar familiar, Él roba la paz. Él quiere robar la salvación. 10:10. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Pero fíjese bien lo que nuestro Señor Jesucristo vino. ¿Y qué vino a hacer? Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bendito sea su nombre. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vino para que tengamos vida y vida en abundancia. En una ocasión, una persona me dijo, ¿tú fumas? Le dije, no. ¿Tomas? Tampoco. Y me lo estaba preguntando una mujer y me dijo, qué aburrido. Le dije, no, yo tengo paz, yo tengo gozo, yo no necesito de esas cosas para tener paz y gozo. Tú sí lo necesitas porque estás atada a esos vicios. Reconcíliate con Cristo y vas a ver cómo Él cambia tu vida. Bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, es importante que nosotros oremos para que toda oposición, todo lo que les está impidiendo recibir la salvación sea quitado en el nombre de Jesús. Dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3 al 5. 2 de Corintios 4, 3 al 5. Pero si
nuestro evangelio está aún encubierto, lo que está entre los que se pierden, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense bien, dice que el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Vamos a orar para que Dios les dé entendimiento y todo lo que les estorba para que ellos no hagan su decisión se ha quitado. Padre, en el nombre de Jesús, quita toda ceguera espiritual, quita toda atadura, quita, Señor, toda oposición, toda obra del maligno sea roto sobre mi hijo, sobre mi hija, sobre mi nieto, sobre mi cónyuge, sobre mi vecino, en el nombre de Jesús. Y orar diario por ellos. Bendito sea el Señor. Y por último, hermanos, vamos a orar con base en el poder de Dios. Amén. Vamos a orar con base o en base en el poder de Dios. Es importante que no desmayemos. Recuerde, usted va a tener su lista ahí, anote. Señor, ¿quién ya está listo? Anote su nombre y esté orando diario. Amén. En una ocasión que estaba orando, yo decía, Señor, y se me venían los nombres, oré por mis 11 hermanos, ¿verdad? Señor, Padre, bendícelos, tócalos, Señor. Y luego por mis compañeros de trabajo, y luego por mis vecinos, ¿verdad? Y oré, hermanos, amén, por cada uno de los que Dios traía en mi corazón. Y yo le decía, Señor, amplíame a la memoria, quiero orar por más. Amén. Que Dios nos lleve a orar por ellos. Amén, amén. Ponga ahí el nombre de sus hijos, de sus hijas, de sus nietos, y estemos orando diariamente por ellos. Y no desmaye. Amén. Dice, no importa que sus amigos y familiares en esta ocasión no respondieron en el primer intento del evangelio, siga orando. Porque muchos dicen, no, es que ya le hablé y no entiende. No, siga orando. Siga orando. Amén. Y confiando en que el Espíritu Santo, hermanos, prepara su corazón para reconciliar sus vidas con Dios. En Lucas capítulo 18, versículo 1 nos dice, además Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse o no desmayar. No diga, no, es que ya oré mucho. No diga que ya oró mucho, siga orando. Yo he conocido testimonios de madres de familia que oraron por sus hijos y uno por uno vinieron a los pies de Cristo, uno por uno, en diferentes tiempos. Y nada más le faltaba uno. Y el más pequeño se estaba poniendo más durillo y no quería. Y entonces, ella estaba agonizando ya. Y cuando vinieron sus hijos, uno por uno, y le dijo, madre, gracias por haberme hablado del evangelio y haber orado por mí. La madre le dijo, hijo, no te digo adiós, sino que nos veremos en la presencia del Señor. Amén, amén. Le decía a cada uno de sus hijos, y llegó el más pequeño. Dijo, madre, pues yo también te quiero ver. Le dijo, hijo, yo he hablado tanto contigo y no has querido recibir a Jesús, no te puedo decir lo mismo, a menos que te arrepientas y recibas a Jesús como Señor y Salvador. Dijo, madre, no me digas eso. Yo también quiero estar en la presencia de Dios junto contigo adorando al Señor. Sí, pero si tú no tomas la decisión, eso no va a pasar. Y en ese momento, cuando el hijo supo eso, cayó de rodillas, el último hijo, cayó de rodillas y recibió a Jesús como Señor y Salvador. Y entonces la madre le dijo, ahora sí, Dios mío, llévame en paz. Y mis hijos, les digo, que juntos estaremos en la presencia del Señor. Amén, amén. Y todos vinieron a los pies de Cristo, hermanos. Pero hay que orar y no desmayar. Ore, hermanos, teniendo en cuenta la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios, hermanos? Es que Dios es un Dios todopoderoso. Tal vez usted diga, no, mi hijo como que es muy duro, o mi nieto es muy duro, como que no quiere. Le hablo y le digo, no, como que no. No se enfoque en eso. Usted vea al Dios todopoderoso, al Dios que es el creador del cielo y de la tierra,
aquel que para nada es imposible, aquel que para Él todo es imposible, para Dios todo es posible, para Él no hay corazón duro, para Él todo es posible. Dios puede tocar el corazón más duro, más empedernido. Dios puede tocar y salvar. Vea conforme y viendo la naturaleza del Dios todopoderoso, todo suficiente. Amén. Bendito sea el Señor. Dice en Lucas capítulo 1, versículo 37, porque nada imposible hay para Dios. Nada imposible hay para Dios. Él desea la salvación, hermanos, de los perdidos. Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está tocando a la puerta del corazón de nuestras familias. Dios está tocando al corazón de nuestros vecinos. Dios está tocando el corazón de nuestros compañeros de trabajo. Necesitamos llevarles el bendito evangelio de Dios para que ellos abran su corazón, abran su vida y reciban a Jesús como Señor y Salvador. No deje de orar por ellos, no deje de orar por sus familias, no deje de orar por sus amigos. Persista en la oración en base al poder de Dios. Si Dios, hermano, nos hizo, si Él creó los cielos, los mares y la tierra, Él puede transformar el corazón de piedra por un corazón de carne. Bendito sea el Señor. Póngase de pie y vamos a orar en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, gracias. Entonces, ya vimos que la oración, amén, ¿qué efectos trae la oración en el discipulador? Bendito sea el Señor. Vimos 5 puntos y vamos a anotar. Anote ya si hoy mismo puede hacerlo, llegando a su casa, anote los nombres y dígale: Señor, guíame a aquellos que ya están listos, que tú ya has preparado su corazón. Padre, quita de sus vidas todo estorbo, toda atadura, en el nombre de Jesús. Amén. Y ore creyendo en el poder de Dios, porque nada imposible hay para Dios. Y vamos a orar, hermanos, y no desmayar. Ore diariamente, así como la mujer, ¿verdad? Esta mujer con el juez injusto, y diario iba y le pedía que le hiciera justicia, hasta que este juez, que no temía a Dios ni a los hombres, le hizo justicia. Dios contesta nuestras oraciones. Dios contesta nuestro clamor. En Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Levante sus manos y oremos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre maravilloso, porque tú nos has provisto y nos enseñas a orar y no desmayar, Padre maravilloso, porque el que pide recibe, al que toca, Señor, se le abre, al que busca encuentra, Padre maravilloso. En esta hora, Padre bendito, estamos delante de tu presencia, bendito Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de aquel Señor que murió por nosotros en la cruz del Calvario y derramó su sangre para nuestra salvación, y su cuerpo fue llagado para nuestra sanidad física, mental y espiritual, Padre. En esta hora oramos, bendito Dios, y tenga en su mente ahí a sus hijos, tenga en su mente ahí a sus nietos, tenga ahí en su mente a sus familiares, y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, pongo delante de tu presencia, y diga el nombre de ellos ahí en su mente, o si puede pronunciarlo con sus labios, y dígale: Señor, aquí está mi familia, aquí están mis hijos, aquí están mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinos, mis primos, mis nietos, mis hijos, mis hijas. Los pongo delante de tu presencia
Bendito Dios, toca sus vidas, toca sus corazones, Padre. Oh, bendito Dios. Y ayúdame, Señor, a ver quién ya está listo, Padre maravilloso, para llevarle tu palabra, el Evangelio, bendito Dios, en el nombre de poderoso de Jesús. Quita todo lo que estorbe en sus vidas. Quita toda ceguera espiritual, Señor. Toda atadura, Padre maravilloso, en el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios. Y tráenos a tu presencia, amado Rey. Te adoramos y te exaltamos, Padre maravilloso. Mira, Señor, estas manos levantadas. Ellos están orando por sus hijos, por sus nietos, por sus familiares. Ellos están orando, Padre maravilloso, por cada uno de ellos. Están orando, Padre, por su salvación. Están orando, bendito Dios, por la salvación de sus almas. Oh, Padre maravilloso, tu palabra dice que clamemos a ti y tú nos responderás. Porque hemos hecho de tu misión nuestra misión. Hemos hecho, bendito Dios, de tu misión nuestra misión. Para que cada persona sea reconciliada con Dios y sean, Señor, fieles, comprometidos, seguidores tuyos, Padre maravilloso, porque tú no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Bendito Dios, bendito Rey. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Oramos, Señor, en base a tu poder, en base a tu sabiduría, Padre maravilloso, porque para ti no hay nada imposible. Ese hijo, esa hija que mis hermanos han pensado que es muy duro, muy dura de corazón, tú tienes el poder para transformar, Padre. Tú tienes el poder para cambiar. Tú tienes el poder, Padre bendito, para salvar. Y para ti no hay nada imposible. En el nombre de Jesús, toda atadura, toda opresión, oh bendito Dios, toda ceguera se va, se rompe de él o de ella, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ellos vienen, Señor, a tu presencia, ellos vienen a tus caminos, y serán tus siervos, tus hijos, tus hijas, que te servirán, Padre, con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Diga amén, diga amén. Oh, bendito Dios. Así como está, voy a orar ahora por usted. Ya oramos por nuestros familiares, por nuestros hijos y hijas. Ahora, así como está, Padre, en el nombre de Jesús, oro, Padre bendito, por cada uno de ellos, de ellas, Padre maravilloso. Toda enfermedad, Señor, se rompe, se va de sus vidas. Tú traes paz, tú traes el gozo que solamente tú puedes dar, Padre bendito. Ayúdales, Señor, en sus familias. Ayúdales, Padre maravilloso. Renueva sus fuerzas. Renuévales, Dios, cada día, Padre. Y ayúdales cada día, bendito Dios, a seguir adelante en tus caminos. Fortalece, alienta, Padre. Oh, renueva sus fuerzas. Que la unción de tu Espíritu Santo cada día sea sobre ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Tú sabes sus peticiones, tú sabes sus necesidades. Las pongo en tus manos, Padre, en esta hora, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre. Gracias, Señor, porque ellos te aman. Y a ellos, Señor, aún no les importó la distancia, Señor, para venir a este lugar, Padre. Gracias, Dios. Ahora, Señor, ayúdanos a llenar este lugar de almas. Ayúdanos a llenar este lugar, Señor, con personas que te amen y que te sirvan y que se vuelvan, Señor, en discípulos, que hagan discípulos, que se hagan, Señor, en fieles comprometidos seguidores tuyos, Padre. Que no les importe el clima o el tiempo, la distancia, Señor. Ayúdanos a ser discípulos que hacen discípulos y de esa manera cumplir con tu misión, Señor. Ponemos en tus manos esos niños a los que se les habló de tu palabra, Señor, en la colonia Guadalupe el día de ayer, Padre. Toca sus vidas, toca sus corazones, bendíceles, bendice a sus padres, a sus hijos, y ayúdanos, Señor, para que cada persona que les hemos hablado de ti, Padre, ayúdanos a discipularlos, a consolidarlos, y que tomen decisiones de salvación, de sanidad para ellos. Que, Señor, ellos
bendito Dios, se decidan por la vida y por la bendición en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Toda enfermedad se va. Hipertensión, diabetes, los huesos se acomodan, las hernias se van en el nombre poderoso de Jesús. Toda anomalía se va en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se desarraiga en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cante un momento este canto. Amén. Gloria sea el Señor. Gloria sea Cristo. Cante un momento este canto. Gracias, Señor. Gracias. Aquí está la presencia de su Espíritu Santo. Aquí está la presencia de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por tu bendición. Gracias, Padre maravilloso. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos purificas. Sí, Señor. Tú nos lavas, bendito Dios. Tú nos renuevas, Señor. Tú nos restauras cada día, bendito Dios. Gracias, Señor. Te queremos conocer cada día más. Padre bendito, en oración, en comunión contigo, en la lectura de tu palabra, escuchando tu palabra, escuchando las enseñanzas y las predicaciones, en nuestra relación cotidiana contigo cada día, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les guarde, que Dios les prospere, que Dios, que el Señor de toda gloria derrame sus bendiciones sobre ustedes y sus familias. Amén, amén, gloria a Dios.